En esta radio estamos haciendo GPS de Noticias, primera edición. Ahora, en GPS de Noticias, la entrevista. Siete de la mañana, prácticamente falta un minuto nada más para las 7 de la mañana. La noticia de ayer, como decíamos al comienzo de nuestro programa, fue que anularon las condenas para Lula da Silva, quien estará habilitado para poder enfrentar a Jair Bolsonaro en 2022. Y esto cambia un poco el escenario político a nivel latinoamericano. Para hablar con esto, estamos en contacto con Pablo Salinas, profesor de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Pablo, muchísimas gracias por este contacto con GPS de Noticias. Facundo Sánchez te saluda, ¿cómo estás? Pablo, ¿me escuchás ahí? A ver ahora si lo tenemos, si lo podemos recuperar para conversar con Pablo Salinas, que es profesor de la Universidad Nacional de Río Cuarto, sobre la anulación a las condenas contra Lula da Silva y, bueno, esto que implica que podría presentarse en las próximas elecciones para el año 2022, algo que ya muchos dan por sentado que va a ser así. Pablo, ¿me escuchás? A ver si tenemos ahí el contacto con Pablo Salinas. Pablo, Facundo Sánchez te saluda. ¿Cómo estás? Ahí vamos a ver si lo recuperamos, si podemos estar en contacto con él. Algunos pequeños problemas técnicos como siempre suele suceder y como siempre dicen los periodistas, ¿no? Que bueno, tenemos unos pequeños problemas técnicos, eso mismo nos está pasando en este momento, pero vamos a estar tratando de solucionarlo, a ver si podemos conversar con Pablo sobre la anulación a las condenas a Lula da Silva. Pablo, Facundo Sánchez te saluda, ¿cómo estás? ¿Me escuchás ahora? ¿Qué tal, Facundo? ¿Cómo estás? Buen día audiencia. Buen día, Pablo, muchísimas gracias por este contacto con GPS de Noticias. Bien, buen día. Bueno, Pablo, coméntanos un poquito qué crees que puede llegar a generar en el escenario de la política latinoamericana lo que sucedió ayer con la anulación a las condenas a Lula da Silva. Sí, es un fallo que causa bastante sorpresa, mueve todo el andamiaje político de Brasil, más si se tiene en cuenta que el año próximo hay elecciones y Lula da Silva se encuentra como uno de de las preferencias posibles para retomar eventualmente la presidencia. Recordemos que Lula da Silva, a partir del fallo del juez Sergio Moro, quedó absolutamente imposibilitado de volver a la actividad política, porque uno de los puntos de aquella resolución en la cual lo dejó o lo depositó en la cárcel era la imposibilidad justamente de tener o retomar cualquier tipo de cargo político, lo que es una paradoja porque este hombre, Luis Ignacio Lula da Silva, se retiró con el 82% de imagen positiva, es decir, una persona muy querida que sacó a millones de brasileros de la pobreza y la marginación, que de pronto haya sido objeto de la versión brasilera del lawfare, es decir, de esta persecución judicial, tal vez porque se atrevió a tocar algunos intereses que el status quo brasilero, fundamentalmente del empresariado de Sao Paulo, no hubiese nunca permitido que ocurriera de la manera que ocurrió. Recordemos que aquel enjuiciamiento que se le realizó a Luis Ignacio Lula da Silva ha sido un enjuiciamiento hasta escandaloso, porque como no encontraban pruebas se lo termina acusando, procesando y castigando por corrupción pasiva, es decir, por no hacer. Nunca se determinó fehacientemente de que hubiese
activamente recibido algún tipo de soborno. Recordemos que todo esto surge a partir de un escándalo con la empresa, el escándalo fue conocido como el Lavallato, ¿no? A partir de presuntas coimas que fueron pagando Petrobras en distintos lugares de Latinoamérica, pero fundamentalmente del Brasil, para quedarse con obra pública. Allí se habrían beneficiado varios políticos de distintos signos. Sí, pero en el caso Pablo, de Silva no se pudo conocer absolutamente nada. No hubo un solo rastro de que pudieran decir este hombre se enriqueció, se quedó con determinados bienes, nada, absolutamente nada. Por eso es escandaloso que haya estado sobre esta circunstancia. Te escucho. Sí, no, comentamos esto, que lo que se decía era que que había recibido terrenos, pero no estaba claro si había papeles o no sobre eso que había sucedido. Era como todo muy difuso, ¿no? Títulos de esos terrenos jamás tenía. Un departamento que le adjudicaban su propiedad, nunca vivió allí, nunca tuvo la propiedad de esos terrenos. O sea, realmente lo acusaban de algo tan intangible que hasta llevó a que se generara una suerte de grito generalizado en toda Latinoamérica y en el mundo, que es Lula libre, ¿no? El grito por un sentido de justicia, porque evidentemente se trataba de una persecución más que injusta. Ese paraguas o esa mística que generó Lula con su carrera política, desde los talleres metalúrgicos hasta ponerse al frente de un movimiento obrero, lograr consolidarlo a través de un partido, como el Partido de los Trabajadores, que por cierto hoy se encuentra bastante desarticulado y bastante golpeado, porque muchos sí de sus representantes de aquel partido han quedado salpicados por este escándalo de Lavallato y han tenido un derrotero por las cárceles de Brasil. Ahora el gran tema es saber si Lula da Silva va a ser capaz de recomponer la oposición a Bolsonaro. Hoy día sigue teniendo preferencia en la gente Lula da Silva, pero hay que recordar que ya tiene 75 años, que ya antes de poder volver a presentarse, recordemos que cuando se va Lula, él había bendecido tal vez a una mujer de confianza como de su entorno, como Dilma Rousseff, que también terminó mal fuera del gobierno, producto también de este escándalo de corrupción que fue el Lavallato, ¿no? Dilma también fue acusada por hechos bastante similares a lo de Lula, sí, también en forma casi armaron una novela de cuando Dilma había sido ministra hace 10, 12 años atrás y bueno, encontraron la forma de unir algunos elementos allí y le terminaron generando un procedimiento que se conoce como impeachment, promovido por el mismo Temer, ¿no? Michel Temer, que fue el vicepresidente de Dilma, que actuó casi a traición de Dilma, y lo que no se dio cuenta es que también a posterior iba a caer el mismo. Es más, hoy está viviendo prisión domiciliaria Michel Temer por haber generado aquel cimbronazo político que significó matar tal vez la última cara del Partido de los Trabajadores con Dilma Rousseff. Pablo, entonces, sí. ¿Cómo crees que queda el escenario latinoamericano ahora con esta posibilidad que se da para el 2022 de un regreso de Lula, al menos a la candidatura por la presidencia de Brasil,
También teniendo en cuenta lo que está sucediendo, por ejemplo, en Paraguay, donde muchos están pidiendo ya de alguna manera la renuncia del presidente Abdo. Digo, hay un escenario bastante convulsionado, ¿no?, a nivel general. Sí, las torpezas que han cometido la derecha latinoamericana, que no dejó troperías sin hacer, hoy nos estaría dando la idea de una vuelta a un eje de centro-izquierda. Tal vez los más deseosos de reeditar algún eje de izquierda, como le fue en su momento el de Venezuela, Brasil, Argentina, en la época de Chávez, Lula y Néstor Kirchner, no van a encontrar nunca la posibilidad de aquella añoranza que tuvieron en aquel momento. Hoy día todos los líderes políticos han sufrido no solamente el deterioro del tiempo, sino la necesidad también de la reconstrucción de poder a partir de algunas formas bastante llamativas, bastante interesantes. Recordemos que Cristina Fernández de Kirchner tuvo que sacar de la galera el tema de una fórmula con Alberto Fernández, es decir, alguien que había pertenecido a los equipos de Néstor Kirchner y que para volver a tener expectativas de ser gobierno tuvo que resignar su candidatura a presidente, que eventualmente muchos lo impulsaron desde ese sector a ella, y facilitarle la llegada al poder a Alberto Fernández. Con Evo Morales, recordemos que ocurre más o menos algo similar, es decir, hay una movida para sacarlo del poder, lo sacan, termina exiliado en la República Argentina, y bueno, hoy día quien conduce es aquel que había sido su ministro de Economía, Luis Arce, ¿no? En Ecuador, Correa también exiliado en Europa, en Bélgica, ha logrado que en primera vuelta ya gane su candidato, Andrés Arauz, quien se impuso en las últimas elecciones sobre Guillermo Lasso y sobre Yacu Pérez, del movimiento indigenista, y estarían generando el día 24 de mayo, si mal no recuerdo, en próximos meses, la segunda vuelta electoral en Ecuador, pero hay mucha la diferencia a favor de Andrés Arauz, o sea que parece que el correísmo puede a conducir los destinos de Ecuador. Bueno, Perú está envuelto en una crisis institucional de dimensiones importantes, ¿no? Ha venido cambiando el presidente cada 5 o 10 días, como ocurriera en el, ¿se acuerdan? Con después de la crisis de la Rúa en el 2001. Claro, lo de los 5 presidentes en una semana, así, algo parecido. Claro, en Perú están así, se están sucediendo presidentes uno tras otro, porque institucionalmente tienen los dispositivos para desplazar rápidamente a los presidentes el poder legislativo. Entonces les ha generado una inestabilidad, y aquellos que llegan al gobierno no gozan de el poder suficiente como para poder desarrollarlo. En el caso de Chile, bueno, Sebastián Piñera, que es de la derecha, ustedes saben que Chile ha pasado una de las peores crisis económicas de los últimos tiempos, crisis política también, ha llevado a esta derecha conservadora chilena a tener que empezar a hacer algunas concesiones, producto más bien de los reclamos y de un Chile en la calle que cayó en forma súbita y que empezó a reclamar derechos que estaban absolutamente callados. Le arrancaron al gobierno de Sebastián Piñera un pedido de reforma constitucional, y bueno, creo que estaba en proceso eleccionario para justamente los convencionales constituyentes que van a hacer esa reforma constitucional y que deberían meter mano
en lo que va a ser la nueva construcción de poder en un Chile tal vez un poco mucho más justo, más solidario. Sabemos que el pueblo chileno, el pueblo llano chileno, ¿no? El trabajador, es decir, es un pueblo que prácticamente se encuentra al margen de los beneficios que tiene los sectores más acomodados de Chile, los sectores empresarios. Es decir, allí está muy marcado los que viven bien y los que viven al margen de la economía. Exacto, entre los que viven bien y los que viven como pueden. Un escenario donde se estaría reconstruyendo un eje centro-izquierda, pero no va a tener seguramente la misma fuerza que ha tenido en otra época. No, y también eso teniendo en cuenta esto que decías vos, Pablo. ¿Me estás escuchando, Pablo? Pablo, ¿me escuchás? A ver si recuperamos ahí la comunicación con Pablo Salinas, que bueno, que está haciendo todo un análisis de todo lo que estuvo sucediendo en América Latina. Pablo, ¿me escuchás ahí? Ahí te escucho nuevamente, Perfecto. No, y decía que esto que vos reflexionás respecto de que puede haber una reconstrucción hacia la centro-izquierda, pero que no va a tener la misma fuerza que tuvo quizás hace unos años, tiene que ver con esto mismo que vos decías de, bueno, estas torpezas de alguna manera que fue generando la derecha latinoamericana, que dejó como un terreno arrasado en muchos aspectos y que sucedió igual en muchos de los países de América Latina. Sí, me parece que hasta hubo un plan orquestado en volver a endeudar a los países, volver a generar condiciones de persecución judicial, como una suerte de castigo también a aquellos a los que se atrevieron a llevar políticas más destinadas a promover a los que están abajo, a contener. Uno puede adherir o estar o ser crítico en contra de este tipo de políticas, pero evidentemente lo que ha ofrecido en estos últimos años gobiernos como el de Mauricio Macri, de volver al Fondo Monetario Internacional, de generar la toma de estos préstamos verdaderamente impagables a tasas usurarias, hacen que cuando uno ponga en retrospectiva los pros y los contras de cada una de las acciones políticas, tenga que sopesar, poner en esa balanza, decir, bueno, no se estaba tan mal antes, esto que vino es mucho peor, y la historia se encarga de reconstruir o recomponer situaciones, hasta el punto que cuántos habían dado virtualmente por muerta política a Cristina Fernández de Kirchner, y hoy sigue siendo tal vez la líder política más importante que tiene la Argentina. Lo ha demostrado el otro día, inclusive en esa audiencia o ese interrogatorio que tuvo dentro del proceso judicial que se lleva adelante por lo que es la causa del dólar futuro, ¿no? Exactamente. Es decir, va marcando el ritmo político de la Argentina, y eso es indiscutible, más allá de los gustos que puede tener cada una de las personas. Creo que el líder político más importante que tiene hoy en día la República Argentina, y la historia la ha rescatado no solamente del olvido, del repudio por lo que se decía o se supone que hizo, pero le ha dado otra chance, otra oportunidad, y ahí está la señora reconstruyendo su imagen y dando batalla también por conseguir un mejor lugar en la memoria de los argentinos. Pablo, muchísimas gracias por este contacto con GPS de Noticias Primera Edición. Habrá que seguir haciendo un análisis, quedan un montón de cuestiones para hablar, el tema de la justicia también y el manejo que se está dando en todos los países y
esto del lawfare que estabas hablando y cómo se da también de manera sistemática. Lo vamos a tener que dejar para otro programa y para poder seguir conversando con vos, que la verdad es muy interesante y muy claro el panorama que nos has pintado. Te agradecemos muchísimo este contacto con GPS de Noticias. Hasta cualquier momento. Hasta cualquier momento, un gusto, que tengan buen día. Abrazo grande. Así pasaba por el aire GPS de Noticias Primera Edición Pablo Salinas, que conversaba con nosotros sobre la anulación de las condenas a Luis Ignacio Lula da Silva, quien se podría presentar como candidato en el 2022, también teniendo en cuenta todo el escenario latinoamericano que se arma a partir de este momento. Continuamos con más GPS de Noticias Primera Edición ya en los últimos minutos.